Amén. Que a Dios sea la gloria. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, comunidad cristiana y todos aquellos que tengan la posibilidad de compartir con nosotros esta tarde esta instancia donde por medio de esta red social nosotros podemos compartir con ustedes las palabras del Señor. Un caluroso saludo y abrazo a nuestros hermanos que están en sus hogares. Le hemos echado mucho de menos y un caluroso abrazo desde parte de la Iglesia Adora a Dios de Loreto. Esperamos en el Señor que hayan tenido una hermosa semana. Y queremos con ustedes compartir esta tarde de alabanza y de adoración a Dios y de meditación en su palabra, primeramente dando inicio con una oración para que nos pongamos en comunión con nuestro Padre Celestial. Le invito, donde quiera que usted esté, que nos dirijamos a la presencia de nuestro Padre. Buen Padre soberano, por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos dirigimos a tu divina y santa presencia. Padre amado, primeramente reconociendo lo falto, lo débiles, Señor, y Dios del cielo, lo necesitados que somos de ti, Padre Santo. Padre, te queremos dar gracias por cada uno de los favores, la misericordia, la bondad, el amor que has tenido para con nosotros en el día de hoy, Señor. Gracias por haber podido disfrutar este día de nuestros seres queridos, de los alimentos, Señor, desde un techo, un cobijo, y todo lo que tú nos has provisto en nuestra vida, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Padre, podemos reconocer en cada una de tus provisiones, Dios del cielo, que has tenido misericordia de tu humanidad, Señor, que has tenido misericordia de la creación, Señor, que has tenido misericordia de cada uno de nosotros y de nuestras vidas, Padre amado. Señor, queremos presentarnos delante de ti, Señor, y presentar también a nuestros hermanos que están en sus hogares, Señor, a lo mejor anhelando, Señor, oír tu palabra. Pedimos, Dios del cielo, que esta tarde que tú nos has regalado, que nosotros podamos, Dios del cielo, compartir con ellos un momento donde tu palabra, Señor, moldee nuestra vida, Señor, y nuestro carácter conforme a tu voluntad, Señor, para nuestro ser. Dios del cielo, trata con nuestras vidas, Señor, trata con nuestro carácter, moldéanos a tu imagen y semejanza, Señor, para que podamos vivir una vida para tu gloria, Dios del cielo. Padre amado, todo lo que hagamos, Señor, desde las alabanzas, Señor, compartir tu palabra, Señor, reflexionar en ella, Dios del cielo, sería en vano si tu presencia no está con nosotros, Dios del cielo. Pedimos, Padre, que así y nos aferramos a tus promesas, de que tú estarías con tu iglesia, Señor, de que tú estarías con nosotros, Señor, hasta el fin, Señor, hasta que sea tu venida, Señor, para poder gozarnos, Señor, plenamente en tu deidad, en tu gloriosa presencia, Padre. Te damos gracias por los méritos de Cristo y dejamos nuestras vidas, Señor, a merced de tu voluntad, Señor, esperando que se haga con nosotros lo que tú estimes conveniente. A ti sea la gloria por todos los siglos y a nosotros clamamos, Señor, tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que sigamos alabando al Señor. Queremos compartir con ustedes una alabanza para que mediten. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad.
de Jesús hay libertad, porque al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Eso nos dice la palabra. Nosotros estuvimos sometidos al yugo de esclavitud del pecado, mas en Cristo, en nuestro Señor y Salvador, fuimos perdonados de nuestros pecados, libertados de aquel yugo de esclavitud, y hoy somos libertados. Por eso compartíamos con ustedes esta hermosa alabanza de que en Cristo somos libres, pero somos libres para su gloria, para hoy tener una nueva vida, una vida en obediencia, en gratitud y en doblegada a la voluntad de Dios y no a nuestros propios deseos de nuestro corazón tan pecaminoso y con una naturaleza caída. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Espero se hayan gozado en sus hogares con esta hermosa alabanza que pudimos compartir con ustedes. Queremos también esta tarde compartir con ustedes un fragmento de los Salmos, del libro de los Salmos de la palabra del Señor. El Salmo, 66. Salmo 66, versículo 1 al 4. Queremos compartir con ustedes este fragmento de los Salmos que dice de esta manera: aclamad a Dios con alegría, toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantarán a ti, cantarán a tu nombre. Llegará un día en que toda rodilla se doblará ante nuestro Señor y Salvador, y todos glorificarán su nombre cuando sea la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Toda rodilla se doblará ante Él. Que Dios nos ayude para nosotros permanecer en Él conforme a su voluntad. Les invito ahora, amados hermanos, sumando a esta transmisión, que compartamos una alabanza para que vamos entrando en la palabra del Señor. Les invito a que compartamos una palabra para poder reflexionar y meditar en nuestra vida la obra gloriosa que ha hecho Cristo a nuestro favor, al favor de nuestra alma. Dejo con ustedes una alabanza que queremos compartir con ustedes. De mis pecados en la cruz, tu justicia me dio luz. En la oscuridad y en la tempestad, estando muerto en mi maldad. Condenado por mi impío corazón, separado del dador de la vida y de la verdad, mas tu redención me da. Inmerecedor soy de tu perdón, es tu gracia la que me salvó, incomparable es tu amor, Jesucristo.
Jesucristo Salvador. Ya volví a nacer, no por mi parecer, sino por tu voluntad. Tu misericordia y tu majestad, Dios eterno en santidad. Inmerecedor soy de tu perdón, es tu gracia la que me salvó. Incomparable es tu amor, Jesucristo. Inmerecedor soy de tu perdón, es tu gracia la que me salvó. Incomparable es tu amor, Jesucristo Salvador, Jesucristo Salvador, Jesucristo Salvador. Inmerecedores de la gracia de Dios, pero somos los beneficiados por la obra gloriosa de redención de Cristo Jesús. Que Dios bendiga esta alabanza en nuestras vidas, que nos lleva a meditar en quiénes somos nosotros y qué es lo que hizo Cristo por nosotros, por nuestras almas, por nuestras vidas. Esta tarde no solo queremos compartir alabanzas que nos lleven a la reflexión, no solo queremos compartir una alabanza que nos lleve a meditar en Dios y en lo que ha hecho con nosotros. Queremos también nosotros aprender a conocer a Dios y conocer su voluntad para con nosotros. Y nosotros como creyentes, el único medio que nos puede llevar a la verdad, el único medio que nos puede llevar a conocer más de Dios es su palabra. Palabra que fue inspirada por Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo en distintos autores, en distintos tiempos, pero toda esta palabra apunta a nuestro Señor Jesucristo. Esta hermosa palabra que hoy, el día de hoy, queremos compartir con ustedes a través de este medio. Les voy a invitar a que abran sus Biblias o tengan ustedes conocimiento donde vamos a dar lectura el día de hoy a la palabra de Dios. Vamos a leer un fragmento de esta palabra en Primera de Juan, capítulo 3. ¿Cierto? En el Nuevo Testamento, Primera de Juan, después de la primera y la segunda de Pedro, encontramos la Primera de Juan, capítulo 3. Desde el versículo 1 daremos lectura hasta el versículo 9. Así que les invito a que demos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Primera de Juan, capítulo 3 dice: Hijo de Dios lleva por encabezado. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel
que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. Les invito a que oremos para entrar en un momento de reflexión de la palabra de nuestro Dios. Amado Padre eterno, hemos dado lectura a tu palabra, que sabemos que fue inspirada por tu Espíritu Santo. Señor, y reconocemos que somos necesitados de tu palabra, que necesitamos, Señor, un entendimiento más profundo que el intelectual, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a poder comprender tu Escritura, a poder comprender tus enseñanzas, y no solo a tener un intelecto con respecto a esto, sino que también a poder llevarlas por obra, Señor, a poder llevar a cabo lo que conocemos y comprendemos de tu poder, de tu deidad y de tu voluntad, Dios del cielo. Ayúdanos, Padre, Señor, esta tarde a compartir tu palabra, a reflexionar en ella y que tengamos la capacidad de meditar sinceramente cómo está nuestra vida delante de los ojos que es de un Dios santo, de un Dios perfecto, santo y amoroso, pero también un Dios que es justo y que tiene que castigar el pecado. Señor, dejamos nuestra vida delante de ti, esperando que se obre conforme a tu voluntad y no la nuestra, Señor, sino que en ti, Señor, queremos ser edificados para seguir una vida permaneciendo en ti para tu gloria, Dios del cielo. A ti sea la gloria a través de los siglos. Amén. Este fragmento escrito por el apóstol Juan, ¿cierto? Parte de una de sus cartas, ¿cierto? Nos lleva primeramente a mirar, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice. Nosotros, sin duda, en muchas ocasiones de nuestra vida, nos hemos sentido desilusionados, ya sea de alguien, de sus actitudes, e inclusive de nuestras propias conductas. En ocasiones olvidamos como creyentes quiénes somos. Olvidamos como creyentes cuál es nuestra identidad y qué es lo que nos representa a nosotros como creyentes. ¿Cuál es nuestra cosmovisión cristiana? ¿Cómo vemos el mundo como creyentes? ¿Y cuáles son sus ideales? En ocasiones vemos a muchos que se hacen llamar cristianos, que lamentablemente siguiendo movimiento, siguen movimientos que van en contra de la palabra de Dios, y lamentablemente no solo en contra de la palabra de Dios, sino que también en contra del mismo Dios. Y esto ocurre por la falta de conocimiento. Y no hablo de un conocimiento pleno en quién es Cristo y cuál es su obra redentora para con el ser humano. Esta tarde espero que con la ayuda de nuestro Dios y por medio de su palabra, en la cual nos guía, ¿cierto? La cual sabemos que es confiable, porque tiene un autor que es confiable, que es nuestro Dios, y es necesaria para nuestras vidas. Y ella es la única que nosotros podemos, en ella podemos nosotros encontrar sabiduría, podemos encontrar el gozo para nuestras almas. Solo en su palabra. Como les decía, y como leíamos en el texto, Primera de Juan capítulo 3. Mirad
cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, dice Juan, porque no le conoció a Él, refiriéndose a Cristo. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Una nueva condición. Porque Juan está hablando a los conversos, a los creyentes, a los que viven una vida conforme a la voluntad de Dios. Ahora, el apóstol Juan dice, ahora sois llamados hijos de Dios, ahora. Y antes de ser llamados hijos de Dios, ¿quiénes éramos? ¿Cuál es la condición del mundo antes de ser llamados, de ser rescatados por el Dios de la creación? Comenzaremos a desglosar su palabra con el siguiente encabezado. Dice, la condición caída del hombre. La condición caída del hombre. Así estábamos nosotros antes de haber sido llamados hijos de Dios. Muchas veces olvidamos quiénes éramos antes de que Dios nos rescatara por medio... y es por ello que les voy a invitar a que, antes de empezar a analizar el texto citado de hoy, a que veamos a la luz de la Escritura cuál es nuestra condición delante de los ojos de Dios, antes de haber sido llamados por Él. Todo ser humano, sin excepciones, hemos pecado. Desde Adán y Eva en el huerto del Edén, donde desobedecieron a Dios al comer del árbol del bien y del mal, que fue una instrucción dada por Dios, ¿cierto? Lo cual fue un acto de rebelión en contra de Dios. Así la humanidad ha estado cautiva a la consecuencia de la naturaleza caída del ser humano, a la naturaleza caída del hombre. Esta condición se ha transmitido a través de la humanidad de generación en generación, sin importar raza, sin importar cultura, sin importar nación. Todos hemos pecado. Esta naturaleza caída consiste en la privación de la santidad y justicia que poseían Adán y Eva antes de comer del fruto prohibido, ¿cierto? Ellos gozaban de una santidad y una justicia y una comunión, una relación con Dios. El hombre fue creado a imagen de Dios para adorarle y tener una comunión plena con Dios. Y eso fue lo que se perdió en el momento en cuando Adán y Eva desobedecieron a la instrucción dada por Dios. Ese fue el quebrantamiento que hubo en la relación entre Dios y el hombre. Ahora no solo podemos culpar a Adán, o sea, nosotros no podemos decir, por Adán nosotros somos pecadores. Si nosotros, a la luz de nuestras conciencias, hemos pecado de igual manera. Nosotros no podemos decir y culpar a Adán y Eva de la consecuencia del pecado, pues nosotros hemos fallado de igual manera que nuestros antepasados en el huerto del Edén. Todos hemos fallado en alguno o en más de uno de los mandamientos de la ley moral dada por Dios al ser humano. Le voy a invitar a que demos lectura en Éxodo capítulo 20 a los 10 mandamientos dados por Dios al pueblo de Israel. Vamos a leer el texto que dice en Éxodo capítulo 20, versículo 1, dice, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás y no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visto la maldad
de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra de tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ese es textualmente los 10 mandamientos expresados por Dios, ¿cierto? La ley moral de Dios dada al pueblo de Israel en aquel entonces, ¿cierto? Entonces nosotros, si hacemos un resumen de los 10 mandamientos, podríamos decir: amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, el segundo, ¿cierto? Tercero, no serás idólatra. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. 6, no cometerás actos impuros. 7, no robarás. 8, no darás falso testimonio ni mentirás. 9, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y 10, no codiciarás los bienes ajenos. Todos estos mandamientos, ¿cierto?, incluyen instrucciones de cómo adorar solo a Dios y cómo guardar el día de reposo, así como también las prohibiciones que están en contra de la idolatría, en contra del asesinato, en contra del robo, la deshonestidad y el adulterio. Si bien es cierto, alguien podría decir: yo jamás he matado, yo no he asesinado a nadie. Pero permítame compartir con usted las palabras de nuestro Señor Jesucristo con respecto a ese mandamiento en especial: no matarás. En el Evangelio según Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22, dice de esta manera, siendo estas palabras de nuestro Señor Jesucristo dadas en el Sermón del Monte, en una convocatoria grande que tuvo nuestro Señor Jesucristo, donde Él enseñaba al pueblo que se agolpaba, se acercaba a Él. Dice nuestro Señor Jesucristo: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Lógicamente, ¿cierto? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio o tonto a tu hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo o ofenda a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, quien mata físicamente a una persona y quien ofende o odia a su prójimo, ante los ojos de Dios, está pecando de igual manera. Jesús apunta a la raíz del homicidio, no al acto en sí. Jesús dice, ya que el homicidio es el fruto de quien odia y quien tiene ira en su corazón. Ese es el homicidio, quien llega a matar a alguien. Porque el problema
de cada pecado, la raíz de cada pecado está en nuestro corazón. Ese es el problema, ahí está la raíz del problema, está en nuestro corazón. Un corazón con una naturaleza caída, un corazón con una naturaleza pecaminosa, y que en lo más entrañable, en lo más profundo de nuestro corazón, aborrece a Dios. A eso es lo que apunta nuestro Señor Jesucristo. No es al acto del homicidio, sino que a lo que forma, a lo que lleva, a lo que impulsa a cometer el pecado, que es la raíz que está en un corazón dañado, en un corazón con una naturaleza caída y pecaminosa. Y esa naturaleza caída y pecaminosa es la real condición de todo ser humano según la Escritura. Y si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, ¿quién de nosotros no ha fallado ante uno de los mandamientos de Dios? Todos nosotros nos hemos molestado con alguien. Todos nosotros hemos odiado a alguien en nuestro corazón. Esa es lamentablemente la condición caída del ser humano. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad ante los ojos de Dios, ante los ojos de un Dios santo, puro. Pero, ¿qué es lo glorioso de que nosotros suframos esta condición? Y nos lleva a este segundo subtítulo que tenemos, que dice la obra de Jesús. Nuestra condición pecaminosa llevó a cabo la obra más gloriosa y la mayor manifestación de amor de Dios con el mundo. Si recordamos el acontecimiento entre nuestro Señor Jesucristo y Nicodemo, el fariseo del Sanedrín, ¿cierto? Podríamos darnos cuenta que Jesús se refiere a un concepto, el nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento es la renovación de un corazón que ha pasado de un estado de depravación a un estado de regeneración en Cristo. Lo que he llamado el nacimiento de una nueva criatura en Cristo. Eso es lo que acontece. Quiero leerle un poquito esta conversación entre nuestro Señor Jesucristo y este fariseo Nicodemo. Esto está en Juan capítulo 3, del versículo 1 en adelante hasta el 13, pero quiero que demos hasta el 15, me parece que. Sí, hasta el 14. Pero quiero que demos lectura a esta parte en especial. Versículo 3 en adelante. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, la respuesta de Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Es por ello que nuestro Señor Jesucristo dijo a Nicodemo que es necesario volver a nacer, porque nuestra condición pecaminosa, para entrar al reino de los cielos, necesitamos ser regenerados, necesitamos volver a nacer, necesitamos que nuestro corazón sea hecho nuevamente. Ahora, ese nuevo nacimiento no es obra de la carne, no es como el nacimiento físico, sino
que es de Dios por medio de su Espíritu Santo. Es la obra de Dios sobre el ser humano. Dice el texto que estábamos compartiendo con ustedes. Primera de Juan capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, a nuestro Señor Jesucristo, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, como Cristo es puro. Parte diciendo, mira cuál amor nos ha dado el Padre. En Romanos capítulo 5, versículo 8 dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios mostró su amor, reveló su amor para nosotros, que nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo tomó nuestro lugar. Es ahí la mayor manifestación de amor para con el hombre. La obra de nuestro Señor Jesucristo. Cristo ocupó nuestro lugar en el madero de la cruz. La condenación que debía estar sobre nosotros, los pecadores, recayó sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo en aquel madero. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice de esta manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, el Padre, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo tomó nuestro lugar por nosotros, siendo santo. Al que no conoció pecado, dice la Escritura, como le leía recién. Tomó nuestro lugar para que nosotros fuésemos justificados delante de Dios. Esa es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la obra gloriosa de Jesús, que en el madero de la cruz tomó nuestro lugar, cargando sobre sí nuestras culpas, nuestras transgresiones, dando así para todo aquel que acuda a Él como su Salvador, en arrepentimiento y fe, redención de sus pecados gratuitamente. O sea, sin mérito alguno, sin mérito previo, sin siquiera merecerlo. Cristo ofreció perdón gratuito de nuestros pecados al morir en el madero de la cruz. Esa es la gloriosa obra de nuestro Señor Jesucristo. Un perdón sin merecerlo. La redención de nuestra falta, siendo nosotros pecadores. Un regalo de un nuevo nacimiento, de una nueva vida en Cristo, sin mérito alguno. Esa es la obra gloriosa del Hijo de Dios en la tierra. Salvación por medio de la fe en la gracia de Dios para con nosotros. Esa es la obra de Cristo. Y con eso pasamos a nuestro tercer título, que dice: el Hijo permanece. Ahora esto nos lleva a hacer una pregunta. ¿Qué ocurre con aquellos que han acudido a Jesús como su Salvador? ¿Qué pasa con los que han ido en arrepentimiento y fe, reconociendo que son necesitados de un Salvador ante las plantas de nuestro Señor Jesucristo? Versículo 4, en adelante del texto que estábamos leyendo en Primera de Juan, capítulo 3. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, refiriéndose a Cristo. Y no hay pecado en Él.
como decía 2 Corintios, al que no conoció pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él. Y quiero enfocarme, y quiero que nos enfoquemos, amados hermanos, en este versículo. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. El que es justo, como él es justo, perdón. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, o sea, que tiene un nuevo nacimiento, que ha sido regenerado, que es una nueva criatura en Cristo, que sus pecados han sido perdonados, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahora muchos dirán, bueno, yo conozco a muchos creyentes que fallan, y yo como creyente igual fallo, igual peco. Pero hay una diferencia entre aquel que peca deliberadamente y aquel que está en pie de guerra contra el pecado. Génesis capítulo 3 nos muestra cuando Adán y Eva pecaron. En el versículo 7 dice que la serpiente le dijo que comiese del fruto del bien y del mal, y la mujer Eva le dice a Adán, comamos del fruto, y comen del fruto, ¿cierto? Estoy parafraseando el texto no lo dice así literalmente. ¿Y qué ocurre acá? El hombre peca y en su naturaleza pecaminosa se separa de ese vínculo que tenía con Dios. Pero en el versículo 15, en el mismo capítulo, o sea, después de 7 versículos más adelante, Dios promete el perdón para el ser humano. 7 versículos más adelante. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, diciéndole a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y la simiente de la mujer, refiriéndose al Hijo del Hombre, refiriéndose a Cristo, al Redentor, al Salvador, he ahí la promesa de Dios para con el hombre, del perdón de sus pecados. Quien ha sido regenerado, quien ha nacido de nuevo, no persiste en el pecado, sino que contiende con el pecado. Está constantemente en pie de guerra contra el pecado. A la verdad, los creyentes lamentablemente caemos, pero no permanecemos en el piso, sino que Dios nuevamente nos perdona y levanta para vivir una vida que le glorifique a Él en todo ámbito. Esa es la verdadera posición de un creyente que ha sido regenerado por Dios. No peca constantemente, peca, pero vive en una contienda contra el pecado, lucha contra su pecado, se niega a sí mismo a causa de reprimir el pecado que lo asedia. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 19, para ir terminando la palabra de Dios. Romanos 5, versículo 19 al 21. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, refiriéndose la Escritura a Adán. Así también por la obediencia de uno, refiriéndose a Cristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase.
Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, porque esa era la condenación, ese era el resultado de nuestro pecado, ese era el pago de nuestra condición caída, la muerte. Dice, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Porque en eso consta la vida de un creyente, en permanecer en Cristo, en permanecer en Jesús, no permanecer en nuestros propios preceptos, no permanecer en nuestras propias fuerzas, no permanecer en nuestros propios ideales, sino que únicamente en Él, únicamente en Jesús. En Él debemos permanecer. Debemos acudir constantemente, cada día, en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo. La vida del creyente es una relación constante con Dios. Es una relación constante en oración. Es una relación constante en su palabra. Es por ello que para nosotros es tan necesario compartir la palabra de Dios. Y para finalizar, dice en Romanos capítulo 11, verso 36. Porque de Él, refiriéndose a Cristo, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Solo a Él sea la gloria. Solo a Él sea la gloria cuando nosotros fracasamos, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros somos débiles, cuando nosotros estamos abatidos, y es Cristo quien nos levanta. Solo a Él sea la gloria. Solo a Él sea la gloria si en nuestras debilidades nosotros fallamos y flaqueamos, más Cristo nos mantiene en el camino de la fe. Más Cristo nos mantiene firmes en la fe, porque debemos permanecer en Él. Muchas veces nosotros lamentablemente desviamos nuestra mirada. Lamentablemente nosotros olvidamos el primer mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas, de tener a Dios en primer lugar de nuestra vida. Y priorizamos nuestros afanes, y priorizamos nuestras necesidades, y priorizamos nuestros gustos, y priorizamos nuestros ideales, y no queremos permanecer en Cristo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a que en esos momentos podamos reflexionar y decir, nosotros necesitamos, somos necesitados y somos totalmente dependientes de acudir y permanecer en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, porque es solo Dios quien conoce lo más profundo de nuestros corazones, en lo que nadie más nos ve, en donde fallamos y nadie lo nota. Cristo lo conoce, Dios nos conoce. Que el Señor nos ayude a permanecer apegados y a permanecer en Cristo, a permanecer fiel en esa comunión que se perdió en el huerto del Edén al hombre pecar. Se ha recuperado, se ha restablecido esa relación con la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros podemos acercarnos al trono de Dios confiadamente. Hoy podemos acercarnos al trono de la gracia, como dice su palabra. Hoy podemos acercarnos a Dios Padre en arrepentimiento y fe, pidiendo el perdón de nuestros pecados, confiadamente, ante su trono de la gracia, únicamente por la obra gloriosa de Cristo Jesús, al perdonar nuestros pecados en aquel madero donde tomó nuestro lugar para perdón de nuestros pecados. Pero el perdón de nuestros pecados nos lleva a vivir una nueva vida, una vida en Cristo Jesús, una vida que permanece en Él. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y oyentes, y a quien tenga la posibilidad de oír esta palabra de Dios por medio de este medio. Que Dios les bendiga, y les voy a invitar a que oremos
no solo por nuestra vida y por la obra gloriosa que Dios ha hecho con nosotros, sino que también por unas peticiones que hay para la Iglesia de Cristo. Recordarle a mis hermanos amados que sigan en oración por esas peticiones que se han presentado, que permanezcamos orando los unos por los otros, por quienes nos lideran en esta congregación, en esta iglesia local donde Dios nos tiene. Estar en constante oración los unos por los otros, amados hermanos. Le invito a que inclinemos nuestros rostros y oremos ante la presencia de Dios. Buen Padre, Rey del cielo, hemos tenido la posibilidad de compartir tu palabra. Gracias, Padre, por tu palabra que nos recuerda, Señor, quiénes éramos, Dios del cielo, antes de haber sido rescatados por ti. ¿Cuál es, Dios del cielo, lamentablemente la condición de la humanidad que nos rodea? Y también en el lugar donde estuvimos hace un tiempo atrás, Señor, donde éramos errantes, Señor, donde divagábamos, Señor, por esta vida, Señor, no sabiendo el rumbo, Señor. Mas tú tuviste misericordia de nosotros, Padre. Mas bajo tu voluntad y tus preceptos, Señor, tuviste, Señor, misericordia de nuestra alma, Señor, para llamarnos al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Gracias, Padre, por la obra gloriosa de Cristo Jesús en aquel madero. Gracias, Padre, por que Cristo voluntariamente tomó nuestro lugar en aquel madero, cargando sobre sí nuestras culpas y transgresiones, Señor, para poder ser perdonado de nuestras faltas, Señor. Gracias por la gloriosa sangre de Cristo derramado en aquel madero de la cruz, donde nuestras culpas, Señor, nuestros pecados fueron lavados, Señor, y hemos, Dios del cielo, gratuitamente, Dios amado, alcanzado una nueva vida, donde gratuitamente, Señor, tú nos has impartido el perdón de nuestros pecados. Padre amado, nos faltan palabras, Señor, para poder describir la gratitud, y Dios del cielo, para poder describir la obra gloriosa de Cristo, Señor. Nos faltan palabras, Señor. Nuestro entendimiento, Señor, no basta para poder comprender la obra que hizo Cristo en aquel madero, Señor. Pero Dios del cielo, lo poco que entendemos, Señor, lo poco que comprendemos, Padre, ayúdanos tú a aferrarnos, Señor, a aquello, Señor, que tú nos has brindado, Señor, al conocimiento de Cristo, a su obra gloriosa, a permanecer en la fe únicamente por la obra gloriosa de Cristo. Padre, susténtanos tú en los momentos difíciles, susténtanos tú en medio de la prueba, Señor, fortalécenos en paciencia, moldéanos en conducta de misericordia, moldéanos en carácter compasivo y amoroso, Señor. Trata con nosotros conforme a tu voluntad, Señor, y vuélvenos, Señor, con carácter semejante a Cristo, para que nuestras vidas, Dios del cielo, una vida nueva, una vida como una nueva criatura, podamos, Padre, vivir para tu gloria. Oh Señor, ayúdanos, Padre amado, a que glorifiquemos en todo tiempo y en todo ámbito de nuestra vida tu nombre, Señor. Gracias te damos desde el cielo. Y también, Padre, presentamos las peticiones que se han acercado a tu iglesia. Padre, sabemos que tú conoces, Señor, cada uno de ellos, Señor. A los hermanos ancianos, Señor, también a aquellos que están necesitados en sus hogares, Dios del cielo. Te pedimos que de ellos tengas misericordia, Padre. Y no quisiéramos pedir egoístamente conforme a nuestra voluntad, Señor, sino que queremos pedir conforme a tu voluntad, porque sabemos que tu voluntad es perfecta, Padre Santo. Que tu obra, Señor, y tu voluntad es perfecta en todo tiempo, Señor. Padre amado, también queremos presentar a Antonella, Señor, Ignacia González Molina, Dios del cielo. Esta petición de esta joven de 13 años, Señor, tú conoces su condición, Padre amado. Te pedimos que de ella tengas misericordia y se obre conforme a tu voluntad, Dios del cielo. Dele la fortaleza a su familia, a sus seres queridos, abuela y madre, Señor, a aquellos que están, Señor, con ella viviendo este proceso, Padre. Te pedimos que tengas misericordia y se obre conforme a tu voluntad y que ellos también puedan amar tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Padre. A ti sea la gloria por todos los siglos. Amén. A Dios sea la gloria, amados hermanos, y que sobre nuestras vidas esté su misericordia. Les invito a que nos despidamos y con la posibilidad y bajo la voluntad de Dios nos podamos volver a encontrar. Quiero compartir con ustedes una última alabanza y nos despedimos.
para que en una próxima oportunidad nos volvamos a encontrar y podamos seguir viviendo una vida para la gloria de nuestro Dios. Dios les bendiga, un caluroso abrazo a nuestros hermanos y a aquellos que se han sintonizado o han podido ver esta predicación, que Dios bendiga su vida con el hermoso mensaje del Evangelio, con el mensaje que es al pecador, a nosotros que necesitamos un Salvador, y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga sus vidas. Hasta una próxima oportunidad. Vamos a seguir alabando a Dios cantando este coro. Gracias, Cristo, tu sangre y mi maldad lavó. Fue satisfecha la ira de Dios por lo que hizo Cristo en la cruz. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, y lo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Tu sangre mi maldad lavó, tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Gracias Cristo por lo que Él ha hecho a nuestro favor.